El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. Muy bien, profe. Vamos con el tema número 2 en nuestro curso. Básico de interpretación de un contenido bíblico, ya sea en las Escrituras o en alguna otra fuente comunicativa que Dios use para comunicarnos su voluntad. Este curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y de la enseñanza digitalizada presenta el peldaño 2. Este peldaño 2 obedece al acróstico MK, respondiendo a la pregunta ¿cómo estudio? Aquí utilizaremos el resumen del método MK 3 en 1. 1, paráfrasis, 2, exégesis, 3, hermenéutica. Y desarrollaremos sus 5 acciones: memorizar o meditar, comprender, aplicar, Jesús en el centro, actuar. Vamos a desarrollar detalladamente cada concepto en este peldaño y su importancia en la correcta interpretación de un contenido bíblico, ya sea en las escrituras o en alguna otra fuente comunicativa que Dios use para comunicarnos su voluntad. Clase número 5. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Peldaño 2. MCAJA. ¿Cómo estudio? Open quote. Principio rector. Toda verdadera interpretación comienza con un corazón dispuesto a escuchar a Dios antes que a defender una opinión personal. Close quote. Este segundo peldaño constituye el corazón metodológico de todo el sistema MK7 en MOFUL. Aquí aprendemos cómo estudiar correctamente cualquier contenido, especialmente la palabra de Dios. No basta con leer, no basta con conocer muchos versículos, no basta con memorizar doctrinas. El verdadero estudiante aprende a leer, comprender, interpretar correctamente y vivir lo aprendido. Por eso este peldaño posee 2 niveles inseparables. El resumen MK3 en 1. Todo el método MCAJA puede resumirse en 3 grandes procesos. 1. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? La paráfrasis consiste en expresar el contenido con nuestras propias palabras sin cambiar el significado original. No es inventar, no es opinar, no es interpretar todavía, es demostrar que realmente entendimos lo que el autor quiso comunicar. Jesús utilizó este método. Después de leer las Escrituras en la sinagoga, explicaba su significado en un lenguaje que todos podían comprender. Lucas 4:16 al 21. Ejemplo, texto, open quote, Jehová es mi pastor, close quote. Paráfrasis, Dios cuida personalmente de mí como un pastor cuida a sus ovejas. El mensaje permanece igual, solo cambia la forma de expresarlo. Importancia. Muchos errores doctrinales comienzan porque las personas interpretan antes de entender. La paráfrasis evita este problema.
Primero comprendemos, después interpretamos. Número 2. Exégesis. ¿Qué quiso decir el autor inspirado? La palabra exégesis significa literalmente sacar hacia afuera el significado. No introducimos nuestras ideas, extraemos las ideas del texto. La exégesis responde preguntas como ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué significaban esas palabras para los primeros oyentes? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál era el problema que estaba resolviendo? Ejemplo. Cuando Pablo escribe a los Corintios sobre las divisiones de la iglesia, no está hablando primero de una iglesia del siglo XXI. Está respondiendo a problemas concretos ocurridos en Corinto. Solo cuando entendemos eso podemos aplicar correctamente el mensaje. La Biblia interpreta la Biblia. Una verdadera exégesis nunca contradice el resto de las escrituras. Cada pasaje debe armonizar con el conjunto de la revelación bíblica. 3. Hermenéutica. ¿Cómo aplico hoy ese principio? La hermenéutica responde, ¿qué significa este texto para mi vida? No cambia el significado, aplica el significado. Exégesis. Pablo trabajaba fabricando tiendas. Hermenéutica. El obrero cristiano puede trabajar dignamente mientras sirve al Señor. El principio sigue vigente aunque hoy nadie fabrique tiendas. El orden correcto, paráfrasis, exégesis, hermenéutica. Si alteramos este orden, aparecen las falsas doctrinas. Segundo nivel. Las 5 acciones del MAHA. Una vez comprendido el MK3 en una, comienza el verdadero aprendizaje. Acción 1. Memorizar. La memoria permite que la palabra permanezca disponible cuando el Espíritu Santo quiera recordarla. El salmista declaró, open quote, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Close quote. Salmos 119:11. Jesús respondió las tentaciones del desierto citando las escrituras de memoria. ¿Por qué memorizar? Porque la Biblia almacenada en la mente fortalece la fe, protege contra el error, alimenta la oración, fortalece las decisiones. Acción 2. Comprender, memorizar no garantiza comprender. Los escribas conocían enormes porciones de la Biblia y aún así rechazaron al Mesías. Comprender exige estudio humilde, oración y dependencia del Espíritu Santo. Aquí utilizamos el MK3, paráfrasis, exégesis, hermenéutica. Acción 3. Aplicar. Toda verdad bíblica busca transformar la vida. Santiago enseña, open quote, sed hacedores de la palabra, close quote. La Biblia no fue escrita únicamente para informar, fue escrita para transformar. Preguntas prácticas. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo comenzar? ¿Qué decisión debo tomar? Acción 4. Jesús en el centro. Este es probablemente el principio más importante del método. Toda interpretación debe conducir finalmente a Cristo. Jesús declaró, open quote, ellas son las que dan testimonio de mí, close quote. Juan 5:39. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro es Cristo. Si una interpretación elimina a Cristo del centro, perdió el propósito principal de la Escritura. Ejemplo, el santuario apunta a Cristo, los sacrificios apuntan a Cristo, el cordero apunta a Cristo, la Pascua apunta a Cristo, el sacerdocio apunta a Cristo, la cruz revela plenamente a Cristo. Actuar. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, la verdad obedecida produce transformación. Jesús dijo, open quote, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, close quote. Juan 13:17. El objetivo final del estudio bíblico no es acumular información, es formar discípulos semejantes a Cristo. ¿Puede Dios comunicarse por otros medios además de la Biblia? Sí, pero siempre en armonía con ella. La Biblia presenta distintos medios mediante los cuales Dios ha guiado a su pueblo. La creación revela el poder y la sabiduría de Dios. Romanos 1:20. La conciencia puede dar testimonio del bien y del mal. Romanos 2:14-15. La providencia divina dirige acontecimientos. Esther. Los sueños y visiones fueron usados con algunos profetas. Daniel, José, Pedro. El consejo de creyentes fieles puede orientar decisiones. Hechos 15. Sin embargo, todos estos medios deben ser evaluados a la luz de las Escrituras. La Biblia es la norma suprema para discernir si un mensaje proviene verdaderamente de Dios. Lecciones teoprácticas. No estudies la Biblia únicamente para saber más, estúdiala para parecerte más a Cristo. 2. Antes de interpretar, procura comprender el texto en su contexto. 3. Toda aplicación práctica debe surgir del significado original y no de preferencias personales. 4. Haz de la memorización un hábito espiritual constante.
5. Permite que cada estudio termine en una decisión concreta de obediencia. Conclusión. El peldaño MKH enseña que interpretar correctamente la palabra de Dios requiere un proceso ordenado. Primero comprendemos el texto mediante la paráfrasis, la exégesis y la hermenéutica. Luego transformamos ese conocimiento en vida por medio de 5 acciones: memorizar, comprender, aplicar, mantener a Jesús como centro y actuar en obediencia. Así, el estudio bíblico deja de ser un ejercicio intelectual para convertirse en un camino de transformación espiritual. Frase de la clase: la meta del estudio bíblico no es conocer más información, sino permitir que la verdad, centrada en Cristo, transforme el carácter mediante la obediencia guiada por el Espíritu Santo. A continuación, vamos con la parte B de la clase número 5 del curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Peldaño 2, segunda parte. MK. ¿Cómo estudio? Material auxiliar. ¿Cómo estudiar la Biblia? Parte 1. Interpretación. La guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, primer trimestre, en las huellas de Jesús, nos regala la lección número 11, que nos sirve de material auxiliar para nuestro curso en su tema número 2, clase número 5. ¿Cómo estudiar la Biblia? Primera parte. Concepto clave de esta sección: interpretación. La Biblia fue escrita en una época, cultura e idiomas muy diferentes a los actuales. Por eso es necesario conocer algunos aspectos que nos ayuden a comprender el mensaje bíblico en el marco en que fue dado y nos permitan aplicar correctamente los principios bíblicos a las nuevas situaciones del mundo moderno. En esta sección nos preocupa resolver la pregunta ¿cómo estudio? En la primera parte del peldaño 2, analizamos cada una de las 5 partes de el peldaño MK. Como material auxiliar, queremos resolver 3 preguntas. ¿Qué conviene hacer para entender la Biblia? Número 1. ¿Cuánto tiempo se requiere para entender lo que la Biblia dice? Número 2. Y número 3, ¿qué recursos pueden ayudarme a conocerla mejor? Para resolver estas 3 preguntas tenemos algunos textos bíblicos que nos van a ayudar. Texto básico: Isaías capítulo 55, versículo 11. Textos secundarios: Salmo 119, versículos 97 al 104. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. Mateo capítulo 19, versículo 20. Y Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13.
Esta sección está dividida de la siguiente forma. Primera parte. Día 1. La Biblia y Jesús aquí y ahora. Segunda parte. Día 2. El requisito más importante. Tercera parte. Día 3. Una visión global de la Biblia. Cuarta parte. Día 4. ¿Qué quiso decir? Aquí vemos el contexto. En la quinta parte, el quinto día, una vez más vemos qué quiso decir, pero aquí vemos ahora el contenido. Y cerramos con el sexto día para saber más. ¿Cuál versión de la Biblia debo utilizar? Comenzamos el desarrollo de cada una de las partes estudiadas. Pero antes, veamos la opinión de nuestro asesor virtual en cuanto a la introducción de este material auxiliar que es sumamente importante para el desarrollo del peldaño número 2, MK, como estudio. Clase número 5B. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Peldaño 2B, AHA. ¿Cómo estudio? Material auxiliar. ¿Cómo estudiar la Biblia? Parte 1. Interpretación. Basado en la lección 11 de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, en las huellas de Jesús, integrada al método MK7 en uno full. Introducción. Después de haber estudiado en la clase 5 la estructura del peldaño MKH, memorizar, comprender, aplicar Jesús en el centro y actuar, damos ahora un paso complementario. Si en la primera parte respondimos cómo funciona nuestro método de estudio, en esta segunda parte responderemos cómo debe acercarse el creyente a la Biblia para comprender correctamente el mensaje que Dios inspiró. Este material sirve como manual auxiliar de interpretación, especialmente para quienes comienzan su camino en el estudio de las Escrituras, aunque también constituye un excelente repaso para creyentes con mayor experiencia. Nuestro propósito no es simplemente aprender técnicas de interpretación, sino desarrollar una actitud espiritual correcta delante de la palabra de Dios. Como enseña el profeta, open quote, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11, close quote. La eficacia de la Biblia no depende únicamente del texto inspirado, sino también de la disposición del corazón del lector para escuchar, comprender y obedecer. La interpretación. La Biblia fue escrita durante aproximadamente 1500 años. Sus autores vivieron en distintas épocas, hablaron diferentes idiomas, pertenecieron a culturas muy distintas de la nuestra. Escribieron a personas concretas que enfrentaban problemas específicos. Por esta razón, estudiar la Biblia requiere aprender a distinguir entre lo que el texto significó para sus primeros lectores y cómo ese mismo principio eterno debe aplicarse correctamente en nuestro tiempo. Interpretar correctamente no significa adaptar la Biblia a nuestra cultura. Significa permitir que la Biblia transforme nuestra cultura y nuestra manera de pensar. Como escribió Pablo, open quote, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Close quote. Las tres grandes preguntas del estudiante de la Biblia. Todo creyente que desee comprender correctamente las Escrituras debe aprender a responder tres preguntas fundamentales. Primera pregunta. ¿Qué conviene hacer para entender la Biblia?
La Biblia no se comprende únicamente mediante capacidad intelectual. Se comprende cuando se unen varios elementos: oración constante, lectura sistemática, estudio cuidadoso, comparación de pasajes, disposición para obedecer, dependencia del Espíritu Santo. El salmista declaró, open quote, «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Close quote. No se trata simplemente de leer muchos capítulos. Se trata de permitir que la palabra permanezca en nuestra mente durante todo el día. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para entender lo que la Biblia dice? La respuesta sencilla es toda la vida. Cada lectura descubre aspectos nuevos. Cada experiencia permite comprender mejor un mismo pasaje. Por eso Pedro escribió que debemos crecer continuamente en la gracia y en el conocimiento de Cristo. El estudio bíblico nunca termina. Hasta la eternidad seguiremos descubriendo nuevas riquezas del carácter de Dios. Tercera pregunta. ¿Qué recursos pueden ayudarme a conocer mejor la Biblia? El principal recurso siempre será la propia Biblia. Después pueden utilizarse herramientas auxiliares que respeten la autoridad de las Escrituras, tales como concordancias, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, comentarios bíblicos fieles a las Escrituras, escritos edificantes que conduzcan nuevamente al estudio de la Biblia y no la sustituyan. Dentro del enfoque adventista, los materiales de la escuela sabática, el comentario bíblico adventista y los escritos de Elena G. de White son recursos valiosos cuando se utilizan como ayuda para profundizar en la Escritura, manteniendo siempre a la Biblia como la autoridad suprema. Los textos base de esta sección. Durante este estudio utilizaremos los siguientes pasajes como guía permanente. Texto principal, Isaías 55:11. Textos complementarios, Salmos 119, 97 al 104, Marcos 10, 17, Mateo 19, 20, Apocalipsis 22, 12 y 13. Cada uno responderá a alguna de las tres grandes preguntas planteadas anteriormente. Organización del estudio. Este material se desarrollará en 6 jornadas consecutivas. Día 1. La Biblia y Jesús aquí y ahora. Descubriremos que toda la Escritura conduce finalmente hacia Cristo. La Biblia no es simplemente un libro religioso, es el testimonio del plan de salvación. Día 2. El requisito más importante, analizaremos cuál es la actitud indispensable para comprender verdaderamente la palabra de Dios. No basta la inteligencia, es necesario un corazón dispuesto. Día 3. Una visión global de la Biblia. Aprenderemos a contemplar las Escrituras como una gran historia unificada cuyo centro es Jesucristo. Comprenderemos cómo se relacionan entre sí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Día 4. ¿Qué quiso decir? El contexto. Aquí aprenderemos uno de los principios más importantes de toda interpretación. Antes de preguntar qué significa un versículo para nosotros, debemos descubrir qué significó para quienes lo recibieron originalmente. Día 5. ¿Qué quiso decir? El contenido. Después de comprender el contexto, estudiaremos cuidadosamente el contenido del mensaje. Observaremos palabras claves, ideas principales, relaciones entre los versículos, propósito del autor inspirado. Día 6. Para saber más, ¿qué versión de la Biblia debo utilizar? Reflexionaremos sobre las distintas traducciones bíblicas, sus ventajas y limitaciones, y cómo escoger una versión adecuada para el estudio, procurando siempre que sea fiel al texto inspirado y útil para una comprensión clara del mensaje. Relación con el método MK7 en Chunufui. Este material fortalece especialmente el peldaño MSEJA, porque desarrolla con mayor profundidad la acción de comprender, mostrando que la correcta interpretación depende de 3 principios fundamentales: leer con atención, interpretar respetando el contexto, aplicar fielmente el mensaje inspirado. Al mismo tiempo prepara el camino para el peldaño 7, el estilo bereano, donde todo estudio será examinado cuidadosamente a la luz de las Escrituras. Hechos 17:11. Aplicación teopráctica. Antes de abrir la Biblia, el creyente debería hacerse estas preguntas. ¿Estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me muestre? ¿Estoy leyendo para confirmar mis ideas o para conocer la voluntad de Dios? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo transforme mi manera de pensar? Cuando el estudio comienza con humildad y dependencia de Dios, la Biblia deja de ser solo un libro de información y se convierte en un instrumento de transformación. Conclusión.
El estudio de la Biblia requiere más que buena voluntad. Exige un método fiel, una actitud humilde y una disposición constante para obedecer. La interpretación correcta no consiste en hacer que la Escritura diga lo que nosotros queremos, sino en descubrir lo que Dios quiso comunicar y permitir que esa verdad modele nuestra vida. En el método MK7 en Uno Full, este material auxiliar fortalece el peldaño de Mzaha, recordándonos que todo verdadero estudio comienza con una pregunta sencilla pero decisiva. Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy y cómo debo vivir esta verdad? Frase de la clase: quien estudia la Biblia para conocer a Cristo, encuentra verdad. Quien estudia la Biblia para obedecer a Cristo, encuentra transformación. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3.